episodio 1 de el podcast Entre lo Eterno y lo Cotidiano. ¿Cómo describir a alguien? Y más cuando ese alguien es Jesús. Es complicado. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo. Dios les bendiga a todos. Hola, saludos. Bienvenidos al podcast Entre lo Eterno y lo Cotidiano. Mi nombre es Josué Machillanda y este es el primer episodio formalmente. Tenía muchos temas ya hasta desarrollados con los cuales quería empezar el primer episodio, pero realmente no sé qué pasó, si fue por la emoción de haber ya empezado el podcast o no sé, cualquier otra cosa que estuvo en mi mente, pero ya no supe qué elegir. No supe qué elegir de primero. Dije, ¿cuál de todos estos no? Lanzo de primero en el episodio, pero me hice una pregunta. Y esa pregunta fue ¿por qué estoy haciendo el podcast? ¿Por qué estoy haciendo el podcast? ¿Por qué lo quiero desarrollar? ¿Y por qué quiero hablar de estos temas? Y muchas cosas vinieron a mi mente, pero la que más me resonó y fue como la respuesta que pude encontrar dentro de mí no era por qué, sino para quién. Y realmente puedo decir que esto no lo hago por llegar a ser famoso de ninguna manera, ni para llenar algo que esté en mí como un vacío, no, sino más bien porque de alguna manera estoy agradecido de muchas cosas que Él ha hecho, que Jesús ha hecho en mi vida. Y creo que todo lo que ha pasado se lo debo a Él y no hay una forma en que yo pueda corresponder a ese amor, a esa manera de Él, ¿cómo se diría? De Él revelarse, ¿no? A la vida de cada ser humano, pero en especial la mía. Entonces, bueno, vamos a hablar de Jesús. Voy a hablar de Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús, bueno, para mí, porque la Biblia dice muchas cosas, pero no todas las cosas que dice la Biblia que es Jesús la he vivido, así que solo voy a decir de Jesús lo que yo he vivido con Él y Él conmigo y Él en mí. Lo que sí sé es que Jesús es omnipotente, es omnisciente, omnipresente. Él puede todo, Él sabe todo, Él está en todo lugar. En Apocalipsis 1:8 dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y realmente Él ha estado más allá del tiempo, porque Él es atemporal. Él es un padre a quien puedes acudir, a quien he podido acudir muchas veces. Es la verdad, en quien revela a mi vida todas aquellas cosas que a veces no comprendo ni entiendo, pero en algún momento Él se revela de tal manera que puedo verlo en medio de cualquier situación. Él es creador porque sabemos y entendemos y creo que Él creó todas las cosas, el cielo, la tierra y todo lo que hay en ella. Yo también creo que Él es un Dios correcto y disciplinado, aquel que como un padre ciertamente te disciplina por amor, que, que es un amigo, que es alguien en quien puedes confiar. Él es un salvador, Él ha sido mi salvador. Y no solo salvador de mi alma y que me ha salvado de mí mismo, de mis pecados y de todas aquellas cosas que han pasado en mi vida, sino también salvador de cada momento que me he sentido perdido. Ha sido tan justo, que podría llegar a pensar que su justicia hacia nosotros es un poco injusta, porque ¿cómo es posible que un Dios justo y amoroso tuviera que morir en la cruz por alguien injusto como yo? Y no solo con eso, que en su justicia perfecta
yo pudiera encontrar justicia para mí y siendo yo justificado pueda vivir hoy y pueda entender que soy salvo por eso. Como diríamos nosotros los venezolanos, él es mi pana y es mi pana porque nunca me ha dejado, nunca me ha desamparado. Y no solo eso, que en los momentos que lo he necesitado y he podido recurrir a él y lo he encontrado, porque él siempre ha estado ahí para mí, por eso es mi pana. ¿Qué más es mi consolador? Oh, ¿cómo, cómo te podría contar tantas cosas de lo que es Jesús como consolador y como guía? Porque tantas veces ha tenido que consolarme, porque tantas veces ha tenido que guiarme. Y sobre todo, en medio de su santidad, se ha tenido que ensuciar sus manos para poderme alcanzar, porque Él me vio, realmente Él me vio. Él me vio allá cuando necesitaba ser rescatado. Y fue tan amoroso conmigo, que no escatimó su propia vida para poder rescatar la mía. Él está lleno de gracia y de bondad, de misericordia, de tal forma que me ha prolongado la vida. Y Él, tanta gracia que tiene, que ha derramado sobre gente como nosotros, sobre todo como yo, tan injusta, tan pecadora, para exhibir un regalo, ese regalo que no merecemos y no merezco esa gracia de salvación. Él es admirable porque las cosas que Él hace no la puede hacer más nadie y nadie se puede comparar con Él. Es un hombre sabio y consejero. Y sí, parece que me haya equivocado cuando dije hombre, pero no, realmente Dios también es un hombre. Y también podría decir que es una mujer, porque he sentido su amor cuando me he sentido lejos de mi madre, así Él también se ha comportado como una madre y ha abrazado y aconsejado. Él es un príncipe porque Él reina sobre todas las cosas, pero sobre todo la Biblia lo describe como un príncipe de paz. Ese príncipe que trae una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ciertamente la he experimentado, porque en medio de unas dificultades tan complicadas en mi vida, he podido parar un momento y sentir esa paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque sé que necesitaba estar tranquilo, aun cuando mi mente estaba disvariando, en medio de una ansiedad, en medio de una depresión tortuosa en mi vida. Pero Él proveyó, porque también es proveedor, proveyó esa paz, proveyó ese amor, pero sobre todo proveyó su compañía. Porque sabes que me hizo entender que más allá de todo lo que yo estuviera sintiendo en medio de la ansiedad y que en esa misma ansiedad yo no creía en Él, Él siguió estando allí. Él proveyó de su compañía. Me defendió muchas veces y me ha defendido, me sigue defendiendo cada día en contra de mí mismo, de mis enemigos y sobre todo en contra del pecado. Porque Él sale en mi defensa cuando dice que yo soy justo a pesar de mi injusticia, que yo soy santo a pesar de mi iniquidad y de mi impiedad, que yo soy su hijo a pesar de que muchas veces me he comportado como todo lo contrario. Pero sí, Él es nuestro defensor y nuestro protector. Pero sabes que también ha sido en mi vida sanador. Ah, tan sanador como una vez pude ver su obra en mi vida con un dolor bien terrible que tenía de una enfermedad. Y Él llegó a mi rescate otra vez y me sanó. Me sanó porque pudo ver que creía en su sanidad, porque realmente para poder agradar a Dios y encontrar a Dios hay que creer en Él, hay que tener fe. Y bueno, te podría contar muchos milagros que Él ha hecho en mi vida con respecto a la sanidad, pero pues ahí lo voy a dejar porque creo que cada uno de nosotros vamos a poder experimentar ese Dios sanador, ese Dios proveedor, ese Dios sumamente
paciente y bondadoso. Hay un verso en la Biblia que toca mi vida muchas veces y cada vez que lo recuerdo siento que toca en lo más profundo porque dice, no te das cuenta de lo bondadoso y paciente que ha sido Dios contigo. No entiendes que esa bondad es la que te lleva a ser arrepentido, a arrepentirte de tus pecados y abandonarlo. Wow, de verdad, ese verso es tremendo, es sumamente poderoso porque te muestra el amor por medio de la paciencia y la bondad que Dios ha tenido con nosotros, sobre todo conmigo. Pero bueno, también es aquel que me ve, que realmente nunca ha apartado sus ojos de mí, aquel que me encontró, aquel que me encontró cuando estaba perdido, pero también me rescató de esa perdición. Él, Jesús, este Jesús, también me restauró y me sigue restaurando, porque la verdad soy una obra que todavía no está terminada, pero también me acompañó en el momento más solo de mi vida, también me acompañó y sigue acompañándome hasta este momento. Aunque ahora no me siento solo, pero realmente Él sigue estando allí. Sea que esté o no esté, que me sienta o que no me sienta solo, Él sigue estando allí. Porque Él sigue fortaleciendo mi vida. Porque Él es la fortaleza de mi vida. Eso es lo que dice la Biblia. Pero también es lo que yo he vivido. Él, no, Él es el que me quita el temor. En medio de esa depresión que una vez experimenté durante muchos meses, en medio de esa ansiedad donde un día sentí que literalmente una sombra me cubría, ese día pude entender que Él era mi refugio, pero también era mi fortaleza y también era quien quitaba todo temor de mi vida, porque dice su palabra y lo he experimentado, que Él es amor y que el perfecto amor, quien es Él, quita de nosotros todo temor. Y fue realmente hermoso cuando pude sentir eso, cuando pude vivir eso, de que todo temor pudo desaparecer. Y sí, duró mucho tiempo y muchos meses esa ansiedad y esa depresión en mi vida, pero ciertamente hubo un día, como dicen por allí algunos predicadores, un de repente de Dios, donde pude ver su amor y su misericordia en mi vida, cuando se quitó toda ansiedad, toda depresión, todo, todo temor y pude tener valentía en Él. Porque dice su palabra que Él no nos dio un espíritu de miedo ni temor, sino de amor, de fe, de dominio propio y de valentía. Entonces, realmente Dios es como esa herencia que todos desean tener. Y sé que a veces creemos que las cosas materiales son las cosas que nos pueden llenar y nos pueden trascender en esta vida, pero realmente no es así, porque todo lo que hay en esta vida es efímero, totalmente efímero. Pero Él es mi herencia, Él es la herencia que necesito. Y también quiero decir que yo en Él soy, realmente existo en Él, realmente puedo caminar en Él. Y a pesar de que mis caminos a veces están torcidos, quizás mis pasos, creo también lo que dice su palabra, porque lo ha estado haciendo durante mucho tiempo en mi vida, ha ido enderezando mi caminar y mis pasos y ha fortalecido cada momento o cada temporada mis pasos un poco más, un poco más. Y sé que a veces me desespero porque no siento que hay un avance tan rápido, pero realmente Él está haciendo algo, a pesar de que no sea en el tiempo de mi mente, porque a veces quiero todo rápido, ¿verdad? Pero bueno, la Biblia dice en 1 Corintios 15:10 que por la gracia de Dios soy lo que soy. Y realmente por esa misma gracia estoy donde estoy. Y sé que aunque me falte mucho camino, como dice la palabra, largo camino nos resta, estoy seguro que Él me irá acompañando. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús está a mi lado derecho, está a mi lado izquierdo, está delante de mí, está detrás de mí, pero sobre todo
está sobre mí y dentro de mí. Realmente lo único más poderoso que puedo decir es que Él es alguien en quien puedo confiar, en quien puedo esperar y a quien puedo amar. Porque realmente por Él soy lo que soy. Y pues, ¿qué más te podría decir? Mira, solo te diré este versículo en Cantares. Yo soy suyo y Él es mío para siempre. En Salmo 7:3, 26. También quiero decir otra cosa, porque este mismo Salmo de 7:3, 26 dice, puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Él sigue siendo la fuerza dentro de mí y Él es todo lo necesario y todo lo que necesito, porque aun si fuera necesario, Él del polvo me levantará. Y como repito, yo soy suyo y Él es mío para siempre. Gracias. Y Dios lo bendiga. Paz.